Buenas noches con todos los asistentes. Hoy vamos a tener la tercera jornada del ciclo de conferencias Encrucijadas hacia el Bicentenario, organizadas por el Centro Cultural de Petro, Perú. Hoy tenemos con nosotros a Andrés Napurí. Él es profesor de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Master of Science en Antropología Social por la Universidad de Oxford. Además, es magíster y licenciado en Lingüística por la Universidad Católica. Forma parte del Grupo de Investigación de Documentación Lingüística de Lenguas Amenazadas en el Perú. Su investigación se centra en la cultura y lengua del pueblo Bora, así como la gente del centro. Ha realizado trabajos etnográficos relacionados con las tradiciones orales, memoria e historias de vida del pueblo Bora. El título de su conferencia es Las relaciones entre los pueblos indígenas y la sociedad peruana desde el centenario. Consideramos que este es un tema crucial para calibrar nuestra experiencia republicana, esta relación, este vínculo con los pueblos originarios de la Amazonía. Adelante, Andrés. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Antes de empezar, deseo agradecer al Centro Cultural de Petro Perú por crear este espacio y bueno, también a Marcel, ¿no? que estará moderando esta breve presentación. ¿Bien? Yo voy a tratar de dar una suerte de reseña, una visión quizá un tanto panorámica que revisa algunos puntos que me parecen clave para entender un poco sobre qué tensiones existen o han existido entre los pueblos indígenas, ¿no? y la sociedad peruana en general. ¿Bien? Así que, bueno, voy a leer esta breve presentación, pero iré, digamos, quizá interviniendo aquí mismo, bien con algunos ejemplos, ya veremos. Lo primero que tomé en cuenta sobre esta serie de conferencias es el título, Encrucijadas hacia el Bicentenario. Me imagino que algunos de ustedes ya han pensado un poco en este juego de palabras. Por un lado, estamos dispuestos a pensar en los puntos de encuentro. En ese sentido, es nuestra responsabilidad pensar dónde nos podemos encontrar, qué significa encontrarnos. En un ideal, al menos para mí, debemos poder llegar a un punto de encuentro por igual, es decir, que exista algún punto en que nuestros caminos lleguen sin una intención pronunciada. Digo esto porque no creo que esté exagerando cuando afirmo que en nuestra historia hay algunos caminos más pronunciados que otros. Así, hay peruanos que han tenido que recorrer una trayectoria mucho más empinada para llegar al mismo punto que otros. Este espacio, esta conferencia o bueno, esta charla será solo valiosa para mí si nos permite pensar en qué caminos estamos recorriendo y qué otros caminos con inclinaciones más pronunciadas han recorrido otros peruanos. Aquí creo que podemos estar de acuerdo con que son justamente los pueblos indígenas quienes escalan, trepan en el trayecto de nuestra historia para llegar al mismo punto como ciudadanos. Aquí también deseo aprovechar para detenerme en el otro sentido de encrucijada, que de hecho es el sentido que se me viene en primer lugar a mi mente. Cuando pienso en encrucijadas, pienso en emboscadas, pienso en grandes obstáculos. En ese sentido, las encrucijadas hacia el Bicentenario son esos obstáculos que tenemos enfrente, que tenemos que enfrentar y que de alguna forma están en nuestro camino. Me permito seguir un poco con esa línea de pensamiento para atribuirle algunas características a esos obstáculos. Para empezar, deben ser ominosos, deben estar ahí presentes desde hace mucho tiempo, nos deben incomodar, así como nos incomoda el racismo y nos incomoda la violencia contra la mujer. Entonces, espero estemos todos de acuerdo con estas dos premisas de la presentación. La primera es que el punto de encuentro entre los pueblos indígenas y la sociedad peruana supone trayectorias desiguales. La segunda es que la violencia ejercida contra los pueblos indígenas nos pone ante un problema particularmente incómodo que acompaña nuestra historia republicana. Digo esto no con la intención, digamos, revisionista, mas sí con ciertas lógicas de cuidado que considero debemos implementar. Son los cuidados, finalmente, los que permiten constituir un tejido social, que en este caso particular se encuentra fracturado. Entonces,
Me gustaría revisar un poco acerca de nuestro pasado y ver un poco qué ha sido este contacto, ¿no? Esta idea de contacto. Si hay algo que debemos tomar en cuenta cuando se habla del contacto o los puntos de encuentro con la Amazonía, tenemos que ponderar cómo los pueblos indígenas de la Amazonía reflexionan acerca de su propia historia. En ese sentido, hay que entender que la Amazonía tiene su propio momento de creación, es decir, un momento en que participa de otras narraciones, así como también los pueblos indígenas reflexionan sobre cómo el mundo ha sido creado. La Amazonía también tiene una narración sobre el momento de contacto que se entiende, sin duda, de manera diferente a cómo la sociedad occidental la comprende. Para empezar, el contacto ha existido siempre. Se sabe que los españoles llegaron a este gran río alrededor del año 1500, gracias a expediciones de Vicente Yáñez, Diego de Lepe y Alonso Vélez. Se sabe además que el dominico fray Gaspar de Carvajal escribió una crónica donde narra su llegada del Atlántico a través de este gran río. Él formó parte de la expedición de Francisco de Orellana y es desde su crónica ya una representación de la región amazónica como una fuente inagotable de recursos. También es importante notar que esta idea del descubrimiento de la Amazonía es especialmente una idea colonial. La Amazonía y los territorios altoandinos, por ejemplo, han tenido un contacto sostenido desde épocas precolombinas. Hay evidencia arqueológica que respalda este contacto. Hay incluso quienes sostienen que los arawak fungían como intermediarios y permitían un comercio bastante extendido por toda la embocadura que lleva luego el río Amazonas. Si bien el fray Gaspar de Carvajal menciona a las sociedades indígenas que habitan el territorio amazónico, se podría decir que él percibe a estas personas como futuros siervos o bien como personas salvajes. Creo que es importante notar que al menos en la crónica de Carvajal se establecen algunos matices en los que se mencionan a distintos grupos humanos que tienen actitudes diferentes con la expedición española de Orellana. Algunos son gentiles y otros más bien violentos. De alguna forma, siento que cuando pensamos en las encrucijadas, creo que deberíamos poner en valor esta idea de la exploración. Las expediciones hacia el Amazonas se mantuvieron por un tiempo durante la conquista de la colonia, luego en la República, en cierto punto, motivado particularmente por la revolución industrial, se intensificó el interés en la Amazonía por el caucho. Para entender los procesos que se dieron con la explotación del caucho, es necesario mirar cómo los pueblos indígenas representan el espacio. Pensar cómo se relacionan con su espacio pueden ser pistas muy importantes para que nosotros pensemos nuestra relación con el bosque. En casi todos los relatos hay una fuerte distinción, por ejemplo, entre quiénes son los hombres auténticos y quiénes no son tan personas como otros. Un ejemplo que me parece muy valioso es el de Yanomami. En los relatos de Copenhague enfatiza bastante la idea de que los Yanomami son las personas auténticas, son los verdaderos humanos. Son ellos quienes fueron creados con más cuidado por Omawa y que más bien las personas blancas, las personas extranjeras, los mestizos, son aquellos individuos que de cierta forma son pálidas porque les faltan ciertas sustancias. De hecho, viven lejos del bosque porque no les corresponde habitar el espacio que queda reservado para los hombres. ¿Bien? El bosque entonces termina siendo algo, digamos que está correspondido con la Yanomami. Esta idea de las sustancias también está presente cuando los pueblos indígenas se comparan entre sí. Es muy común el contraste entre quienes son los auténticos y quienes no lo son. Por ejemplo, entre los Bora y los Huitoto existe esta idea de compartir algo. Este relato también se ha extendido en otros pueblos indígenas, pero básicamente la idea es la misma. Estos pueblos adquieren el lenguaje a través de la digestión de una serpiente mítica. Las personas blancas o bien los sujetos extranjeros que forman parte de esta gran sociedad, ¿no? Beben solo el caldo de los restos de la serpiente. No consumen toda la serpiente, solo los restos. Hacen como un caldo de los huesos y eso es. Por eso el lenguaje de los mestizos y de otros pueblos indígenas y, en fin, quienes no sean Bora o Huitoto, es una lengua torcida, algo poco desarrollada, una lengua fea. Sostienen que los Huitoto, al menos dicen los Bora, se alimentan de los huesos y de la piel de la serpiente. De ahí que el lenguaje de los Bora y los Huitoto sean de alguna forma similar. En los relatos Bora, ellos son los únicos que comen la carne de la serpiente. Y eso los vuelve personas completas, que comen bien, que hablan bien, finalmente que son personas.
Nuevamente, esta idea de la ciencia compartida también va de la mano con ciertas lógicas de cuidado. Así como uno es una persona porque come bien, también es una buena persona porque se vincula bien con otros individuos. Esta relación con otros individuos está estrechamente relacionada con llevar ciertas prácticas que se consideran adecuadas y maduras. En tanto uno respete el territorio, en tanto uno entienda que el territorio le da ciertos frutos y comida a las personas, uno, digamos, entiende que no puede depredar el territorio. Hay una ética ahí relacionada con el trabajo y el espacio. De hecho, hay ideas bastante arraigadas sobre cómo ciertas enfermedades o ciertos males se pueden desarrollar justamente por no respetar este vínculo que uno debe tener con el territorio. En resumidas cuentas, si uno caza de más o uno cosecha de más, uno se expone a que de alguna forma esta agresión al territorio termine repercutiendo en toda la comunidad. Entonces, básicamente hay una suerte de cuidado sobre cuánta sustancia puedes consumir, ¿bien? Y cómo compartes esta sustancia entre los miembros de la comunidad. Yo creo que hay mucha verdad en estas ideas. Por lo que hemos visto, la depredación del territorio y el exceso nos ha llevado a situaciones como las que vimos ahora. Espero que estemos todos de acuerdo con el hecho de que COVID se haya extendido tan rápido por todo el mundo y nos ha perjudicado tanto y en gran medida justamente por la explotación de territorios inhóspitos y por la reducción de recursos. De alguna forma, y créanme, esto lo afirmo con mucha seriedad, estamos pagando una agresión que hemos cometido al territorio. ¿Eh? Entonces, aquí lo que me genera mucho ruido y en verdad posiblemente termino dándole vueltas es a este suerte de vínculo cuidadoso y atento, ¿no? A los recursos, a lo que uno puede aprovechar del bosque. Y para mí claramente hay una ética muy valiosa en tanto cómo los pueblos indígenas piensan o manifiestan que piensan, ¿no? Acerca del territorio. Entonces, pero ¿qué pasa luego, ¿no? Con ese interés por la exploración, ¿no? O sea, luego, ¿no? Con la República, finalmente con el interés por el caucho, ¿no? La tensión que hay con el territorio es de otra manera. El afán explorador, ¿no? Esta idea de crear algún tipo de rédito de los recursos de la Amazonía, fueron críticos a inicios del siglo XX, durante la fiebre del caucho. Era una situación tan obnubilada que los mismos habitantes, quienes conocían realmente el territorio y cómo relacionarse con él, fueron tratados como sujetos periféricos, al margen de todo el proceso. Asimismo, es justo al inicio del siglo XX, o bueno, a finales del XIX, cuando se intensifica también una manera muy particular de entender el trabajo, una forma claramente enajenante para las formas de trabajar y de relacionarse por parte de los pueblos indígenas. Tengan presente, por favor, que aquí cuando yo me refiero a trabajar o relacionarse con el trabajo por parte de los pueblos indígenas, son justamente estas formas de extracción o de transformación de bienes y recursos naturales, básicamente para subsistir, no nuestra idea, digamos, de trabajo quizás como lo entendemos nosotros. Tan extraña es esta idea de trabajo que incluso en varias lenguas indígenas la palabra trabajo se toma como un préstamo y se conservan otras palabras para cazar, cosechar, obtener, transformar un recurso, para alimentarse o cuidarse. Creo muy fuertemente que este punto de encuentro que se da en el centenario de nuestra República se caracteriza justamente por esta alienante relación con el trabajo. De pronto, los pueblos indígenas tenían que recolectar una suerte de savia de algunos árboles que estaban desperdigados en medio del bosque y recolectarla en pequeñas tacitas. Entonces, toda la fiebre de cacho ha sido eso, ¿no? Cortar sabias, ponerlas en tacitas. Y luego estas tacitas, ¿no? Se juntaban para que sean vulcanizadas o convertirlas en una suerte de brea oscura y negra. ¿Bien? Es un tipo de trabajo que antes, digamos, no había necesidad de realizar. Todo esto para, de alguna forma, atender ciertas deudas imposibles de pagar a cambio de machetes en mal estado, ropa en mal estado y vivir una esclavitud encubierta con un discurso civilizatorio. Es en este momento de nuestra historia cuando se crea realmente una herida en la Amazonía. Si bien hubo expediciones previas, y como bien señalé, el contacto entre la Amazonía y otros territorios existió desde siempre, espero estemos todos de acuerdo con que durante la fiebre del caucho hay una ruptura en las formas de vivir en estas sociedades. Se crean nuevas formas de vivienda, se ven obligados a vivir de otra manera
a consumir otro tipo de bienes, a consumir otro tipo de comida. Eso también provocó fuertes pandemias y enfermedades que diezmaron a la población indígena. Para el caso de los Bora, por ejemplo, se estimaba cerca de 25.000 personas. Tras la época del caucho, a lo mucho llegaban a 2.000. Aquí no tengo otra opción que estar absolutamente de acuerdo con Eduardo Viveros de Castro, quien señala en muchos ensayos que es con estas enfermedades lo que se generan a inicios del siglo XX, con estos puntos de encuentro, que las sociedades indígenas conocen el fin del mundo como lo conocían. Querámoslo o no reconocer, convivimos con sociedades que son post-apocalípticas, que han sabido salir de este fin con resiliencia. Estas heridas históricas se encuentran también codificadas en sus mitos y en las formas de representar su relación con otras sociedades. En el caso de los Bora, por ejemplo, hay relatos donde los seres endemoniados son al final sachavacas que usan escopetas y vestidas de civiles, vestidas como gente blanca, ¿verdad? O como patrones. De hecho, la palabra que emplean en Bora para referirse a un mestizo no es solamente una persona pálida, sino que es también un enemigo que dispara. La época del caucho no se recuerda solo por aquellas agresiones concretas llevadas a cabo por instrumentos, como las escopetas o bien los látigos. Todo eso está bien documentado. Hay evidencia fotográfica que muestra claramente los excesos de los patrones contra los pueblos indígenas. Muchas personas quedaron rengas, han perdido extremidades, dedos, todo por vicio, ¿no?, de las personas que invaden ese territorio. No obstante, la mayor de las huellas, o bien la mayor evidencia de esta memoria, temo que son las enfermedades, como la enfermedad que nos ataca ahora. Existen también varios relatos en los que se narra cómo es que de alguna forma hay presagios o procesos en el entorno que anuncian un malestar que viene de afuera. En el caso de los Kaxinawa de Brasil, por ejemplo, se menciona que la COVID es como un vapor que uno puede respirar. No obstante, es un vapor que no proviene de la selva, sino que es traído por otros. Esta idea de las enfermedades traídas por otros es una premisa que puede detonar ya se ve realmente comprometida. Mi impresión es que muchas veces se tiene una percepción bastante equivocada sobre cómo distintos pueblos indígenas se curan o bien se cuidan. Cuando durante todo el proceso de la COVID apareció el Comando Matico, siendo que una parte importante de la población se centró en esta idea bastante romántica de encontrar la cura contra la COVID en las plantas de la Amazonía. No obstante, si uno revisa con cuidado algunas entrevistas y los testimonios de las personas relacionadas con este comando, uno va a ver que su labor principal consistía en reducir los síntomas y cuidarse de aquellas cosas que mal que bien sí conocen, bajar la fiebre, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que los pueblos indígenas saben cómo cuidar sus malestares, y de ahí que se apoyen en la medicina tradicional para atender sus dolencias, cuando la presencia del Estado es prácticamente nula. Eso no quiere decir, por favor, que se esperan atender de todos los males con esas medicinas tradicionales. Más bien, existe una fuerte conciencia de que las enfermedades foráneas deben ser tratadas con medios foráneos. Ellos conocen y han sufrido muy bien las consecuencias de las enfermedades extranjeras. El miedo también recae en esa dependencia, en saber que los recursos nuevamente son escasos y que va a ser muy difícil encontrar una solución para algo externo cuando solo se cuenta con medios internos. Leonardo Tello Imaina, periodista cucama, lo sintetizó muy bien en una columna que escribió este año en Ojo Público. Cito: las medicinas y las vacunas son importantes, pero mucho más lo es no dañar la tierra donde se armoniza la vida de las gentes y donde no ha hecho falta más de lo que ya tenemos en los territorios. Cierro cita. Aquí atraviesa esta idea nuevamente, de que uno no puede depredar el bosque. Uno no puede encontrar la solución a todos los problemas que devienen del contacto con otras sociedades con un jardín que tiene muchas limitaciones para crecer y para mantenerse. El bosque es sumamente delicado. Eso sí, es muy notable cómo durante tantos siglos se ha domesticado y se ha dominado tanta información acerca del uso de las plantas. En menos de 100 años, sin embargo, no podemos esperar que este mismo jardín sepa cómo responder a las enfermedades que tienen otras trayectorias, que tienen otros recorridos. Entonces, ya con esto, ¿no?, me gustaría que nuevamente, ¿no?, veamos un poco, ¿no?, esto en perspectiva, ¿no? Estamos tratando de destacar, reconocer, ¿no?, que son
un grupo humano, un grupo importante humano, ¿no? Que se encuentra bastante restringido, que ha sido bastante golpeado históricamente, ¿bien? Y que son muy conscientes también del alcance de sus recursos, ¿bien? Y eso, de alguna forma, va a configurar cómo se da el punto de encuentro ahora, o cómo es el contacto ahora, y cómo estas tensiones, de alguna forma, una suerte de herencia o tara. Cuando se creó esta serie de conversatorios, noté que había un comentario en Facebook que señalaba si es que los indígenas no formaban ya parte de la sociedad peruana. Ante esta pregunta, nos corresponde preguntarnos cómo entendemos que forman parte de la sociedad peruana. Esta breve reseña que estoy organizando hasta ahora trata de destacar una serie de ideas muy específicas. Por un lado, que el encuentro ha sido desigual desde un primer momento. Además, quiero que quede muy claro que al menos desde afuera se ha percibido la Amazonía como una fuente inagotable de recursos. Los indígenas se relacionan con el territorio con mucha más cautela. No quiero decir con esto que ellos no aprovechen el territorio, antes bien sostengo todo lo contrario, que ellos lo manejan de manera excelente. Quiero enfatizar, como vengo diciendo, que este punto de contacto entre la sociedad peruana y los pueblos indígenas trajo consigo mucha violencia. Así como recordamos el conflicto armado interno, la guerra del Pacífico, recordemos, por favor, el caucho. Esta violencia se ve reflejada todavía en la memoria y se ve expresada en las muertes de tantas personas por enfermedades, y ese miedo hoy es más real y se ha actualizado con la COVID. Quiero destacar también que hay una gran riqueza social que no hemos sabido aprovechar. Con este fin, si hay algo que debemos aprender de los pueblos indígenas, es justamente a cómo cuidarnos y a cómo entender que estamos viviendo un momento que ellos ya han vivido. Nos estamos sintiendo vulnerables, diciendo que su testimonio como un grupo vulnerable es particularmente valioso. Si no apreciamos su perspectiva y sus estrategias para mantenerse con vida en esta pandemia, pues estaríamos pecando nuevamente de una absoluta y ridícula soberbia. Estaríamos enfatizando nuestro carácter secuciente que no ve más allá de nuestras propias prácticas. Entiendo los problemas logísticos de entregar los bonos familiares, las aglomeraciones y el tránsito, todo eso ha sido muy dañino. A mí me sorprende, por ejemplo, el poco vuelo que ha tenido en los medios de comunicación las estrategias como el aislamiento comunitario que se ha dado desde el primer momento en que esta pandemia se desató. Entre los pueblos indígenas estaba bastante claro que había que aislarse, pero como comunidad. De alguna forma, hemos tenido que volver a formas de vida más locales. Ahora nos movemos menos, nos apoyamos en núcleos más pequeños, entendemos que no podemos salir a comprar todos los días, ¿no? Que a veces el desplazamiento excesivo o el consumo excesivo y desmedido son un riesgo. Si queremos pensar las relaciones entre los pueblos indígenas y la sociedad peruana del Centenario, pues tenemos que empezar por reconocer que hay una riqueza ahí que no ha sido aprendida y que en realidad la sociedad peruana no ha querido que formen parte como ciudadanos. No en un inicio, no hasta hace pocas décadas. Al inicio, los pueblos indígenas eran parte de esta fuente inagotable de recursos, mano de obra barata, mano de obra endeudada, mano de obra ignorante que no tenía qué aportar. Esto no era así solo en la Amazonía, sucedía en todo el Perú. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer una integración de los pueblos indígenas si no abordamos la condición necesaria de la ciudadanía? No es hasta la reforma agraria que las personas analfabetas podrían ser realmente ciudadanos. Noten que las políticas civilizatorias requerían que las personas sepan leer y escribir en español casi durante todo el siglo XIX. En la Constitución del 33 se exigía saber leer y escribir en español también. Recién en la Constitución del 79 una persona analfabeta podía votar. Vemos entonces el trayecto recorrido para la plenitud de sus derechos y vemos cómo estamos llegando a esta encrucijada. Este cruce, el cruce entre los pueblos indígenas y la sociedad peruana, encima se interseca con muchos otros caminos y problemas. El racismo, como bien explicó Guillermo Nugent hace un par de semanas. El rol de las mujeres, como también indicó María Emma Bandarelli la semana pasada. Imagínense la voz silenciada de las mujeres indígenas en nuestra sociedad y en nuestra historia republicana. La relación que podemos sostener hoy en día como sociedad peruana debe ser más cuidada. Tenemos que pensar en cómo protegernos y en cómo aprender de nuestra vulnerabilidad. Pienso, por ejemplo, en las medidas sanitarias. Si uno revisa el contacto
con población indígena en aislamiento o contacto inicial, las famosas PIASI, veremos que hay ciertos cuidados que no se tomaban antes, pero ahora por la pandemia sí. Estos grupos humanos poseen un sistema inmune particularmente delicado. El uso de mascarillas y las medidas sanitarias deben ser generales y básicas. Hoy que vemos cómo un virus nos amenaza, pensemos en todos los virus que nosotros tenemos y que pueden afectar a las PIASI. De igual forma, pensemos nuestro uso del espacio, pensemos también en nuestro uso de recursos y pensemos sobre todo en qué medida no estamos desgastando nuestro territorio con violencia y con egoísmos de clase. Sobre esto también hay algo que me gustaría también enfatizar, y lo voy a hacer en las siguientes líneas, y es también cómo a veces se tienen o se mantienen ciertos estereotipos, ¿no? Con una idea bastante cristalizada de los pueblos indígenas. A lo largo de esta presentación he tratado de tener cierto cuidado cuando menciono a los pueblos indígenas. La diversidad entre ellos es una característica que excede el propósito de esta conferencia. No obstante, creo que es una discusión pendiente que debemos tener nosotros como sociedad peruana. En más de una oportunidad se comete el crimen de realizar generalizaciones innecesarias y falsas acerca del comportamiento y las actitudes de los pueblos indígenas. Esto lo vemos cada vez que nuestro racismo aflora y no queremos reconocer las diferencias ni los matices ni las agendas propias de cada sección de nuestra sociedad puede y merece tener. He tomado el tiempo de mencionar a los Bora, a los Witoto, a los Pucama, a la familia lingüística Arawak, a los Kashianawa. Sin embargo, reconozco que hay muchas voces que no estoy mencionando. Muchas veces todas estas voces se cristalizan en esta categoría de pueblos indígenas, pero nunca ha sido mi intención de establecer una suerte de grupo homogéneo. Es innegable que la gran mayoría de estos grupos han padecido violencias similares. Pese a todo, merecen nuestra atención particular, pues cada uno de estos grupos humanos tienen una historia particular. Asimismo, tienen una manera especial de relacionarse y es en esa particularidad donde podemos apreciar la inmensa riqueza que tiene una cultura humana. La desaparición de una cultura es también la desaparición de una forma de ver el mundo. Lo mismo dicen los lingüistas de las lenguas. La desaparición de una lengua es, a su vez, la desaparición de una manera de representar el mundo. Hoy en día ese riesgo es cada vez mayor. Es parte de nuestra responsabilidad como sociedad peruana pensar también nuestra relación actual que tenemos con los pueblos indígenas en relación a estas cristalizaciones. Muchas veces se asocia la condición indígena con una serie de rasgos fijos. Para que uno sea indígena, de pronto tiene que hablar una lengua indígena, de pronto tiene que vivir en una comunidad, en un territorio rural y aislado. Asumimos que performa en cierto tipo de vestimenta y que solo, digamos, posee un número reducido de prácticas. Parte de pensar nuestra relación con los pueblos indígenas tiene que ver también con una suerte de venganza que de alguna forma estamos gozando. El arte shipio, por ejemplo, lo podemos apreciar en murales en las ciudades. El activismo indígena está muy presente ahora. Podemos reconocer a líderes, lideresas indígenas que se expresan en español tanto en el Congreso como en instancias internacionales. Varios de ellos han ganado reconocimiento internacional. Esta capacidad de articularse en distintos espacios deviene de la resiliencia que ellos mismos han cultivado. No por eso son menos indígenas que sus abuelos o que los sabios que los han antecedido y que han luchado por ellos, por la autonomía de su territorio y el cuidado de sus recursos. Lo más responsable entonces, al menos desde mi punto de vista, es evitar esa nostalgia. No podemos dejar que una imagen del pasado se actualice como si fuera un pasado auténtico. Eso es algo donde presiento que muchos activismos también pecan. Sostienen una idea de un pasado primordial, original, virginal, donde todo era perfecto y todo funcionaba muy bien. Ese pasado nunca existió y tampoco puede ser nuestro futuro. No podemos apuntar hacia una fantasía que deriva de un sueño New Age. Como vengo diciendo desde el comienzo de esta conferencia, el contacto, las relaciones entre las distintas sociedades que habitan el territorio es inagotable. Ha sido inagotable y se va a seguir dando en distinto grado, con distintos sentidos de agencia. Esto sucede porque las redes están ahí, nuestras actividades están ahí, y estas redes de contacto se van a actualizar constantemente. A modo de cierre, me gustaría recoger algunos puntos principales de esta presentación.
En primer lugar, deseo enfatizar la naturaleza del contacto y cómo este contacto ha tenido un punto de partida desigual, así como lógicas de explotación. Desde un inicio se vio en la Amazonía una fuente de recursos tanto en el territorio como en las personas que habitan en estos territorios. En segundo lugar, quiero recoger la idea de las políticas civilizatorias que se han sostenido desde el centenario de nuestra República, donde la condición de ciudadano estaba estrechamente vinculada con el hecho de poder hablar y escribir español, de manera que los pueblos indígenas no han sido parte realmente de la sociedad peruana hasta la reforma. En tercer lugar, quiero volver a destacar la importancia de los conocimientos y las estrategias que han empleado los pueblos indígenas como un grupo vulnerable a las enfermedades y a los abusos a los que han estado sometidos históricamente. Siento que todos nosotros podemos aprender de esas estrategias, sobre todo en un contexto como el que vivimos ahora, en el que somos particularmente vulnerables a un virus que es foráneo, que no conocemos y que nos está acorralando. Finalmente, quiero regresar a la idea de que es importante reconocer los matices y a su vez reconocer las distintas agendas que tienen las sociedades indígenas en el Perú. No son un bloque homogéneo, antes bien estamos ante una envidiable demostración de posibilidades humanas. Reconozcamos también su participación en la política contemporánea y en la agenda nacional en la construcción de una sociedad cada vez más justa con sus ciudadanos. Eso sería todo. Gracias. Gracias, Andrés, por esta magnífica presentación. Creo que con un lenguaje claro, muy didáctico, has puesto sobre la mesa estos encuentros desiguales y todas las implicancias que hay detrás de los estereotipos y la mirada reductora y también ciertamente abusiva que muchas veces lamentablemente es parte de nuestra historia y tenemos que conocerla justamente para dejarla de lado y establecer un nuevo vínculo, una relación más sana, más horizontal, en la cual podamos aprender de ellos muchas cosas, más aún en este momento en el cual estamos como mundo, digamos, viviendo una catástrofe climática que demuestra nuestra poca conciencia, nuestro poco cuidado del territorio, ¿no? Cosa que seguramente podríamos aprender mucho de los pueblos indígenas. En ese sentido, uno de las líneas, digamos, de tu argumento que quisiera que puedas quizá ampliar, va sobre esta coyuntura de la pandemia, ¿no? De alguna manera, los pueblos indígenas amazónicos han sufrido esta pandemia y han enfrentado, digamos, esta adversidad con sus propios recursos. Y cuando el Estado ha querido, digamos, protegerlos, muchas veces se ha producido una situación paradójica porque ha sido justamente el bono bancario, el traslado de comida y de supuestos remedios, que sabemos que no hay propiamente un remedio contra este virus, los que han propagado finalmente el virus y han causado más daño en los pueblos indígenas. Entonces, a pesar de vivir esta crisis, no hemos sabido encontrar una manera de proteger a estos pueblos indígenas y ellos mismos han creado formas, tú decías, comunitarias, ¿no es cierto? Mientras que nosotros acá en las ciudades estamos primero tu salud, cuídate tú, es decir, construyendo una idea de sálvese de manera individual, ¿no? Entonces, quizá ese contraste y esta relación conflictiva con el Estado peruano en esta crisis son dos puntos que creo que se complementan y que quizá podrías ampliar para nuestro público que nos escucha. Sí, a ver, sin ánimos tampoco de alimentar muchas polémicas, ¿no? Pero yo creo que en todo caso es muy importante reconocer justamente, ¿no?, cómo a veces la precariedad de los recursos o el acceso a los recursos no te obliga a tener otras formas de apoyo o soporte, ¿no? La impresión, por lo que está bastante documentado en varios medios, por ejemplo, Ojo Público ha sacado varias notas de prensa sobre eso, ¿no? Es que en el intento, ¿no?, de llevar la ayuda, muchas veces ha forzado cierto tipo de contacto, ¿no? Y más bien lo que ha sucedido es que la reacción de parte del Estado fue bastante lenta, tomó como 50 días, ¿no?, desarrollar una suerte de política
dirigida hacia los pueblos indígenas, mientras varias organizaciones indígenas estaban ya pidiendo o proponiendo incluso, ¿no? Redes especiales de soporte y apoyo, ¿no? Y yo creo que, por un lado, es nuevamente este diálogo desigual, ¿no? En qué medida escuchas, ¿no? Por ejemplo, en Pucurquillo, ¿no? Pucurquillo, que es una comunidad Bora, decidió cercar todo, o sea, simplemente no dejar que nadie ingrese a la comunidad, ¿bien? Y en cierta forma apoyarse nuevamente en el trabajo en la chacra, ¿no? Para poder subsistir y protegerse también, ¿no? Llevar cosas allá quizás, o sea, seguramente, ¿no? Trajo más problemas que soluciones. El reto acá nuevamente es el territorio, ¿no? A veces pensamos en soluciones que funcionan quizá, digamos, en un determinado espacio, pero no tenemos el cuidado de realmente ver cuáles son los retos que se dan en otros territorios, sobre todo en la Amazonía, ¿no? Entonces, claro, uno puede pensar en, en no sé, pues en aislarte, ¿no? En tu casa, digamos, acá en la ciudad, pero eso, digamos, supone una serie de ventajas y redes que en otros espacios no se dan, ¿no? Y justamente creo que la idea es ver, ¿no? Ok, o sea, que en nuestra diversidad y desigualdad, ¿no? ¿Qué otras alternativas existen, ¿no? Y quizá pensar en conjunto cómo potenciar esas alternativas, ¿no? Darles mayor eco. Ok, gracias. Tengo acá una pregunta de una de nuestros oyentes, Rebeca Raes, sobre el impacto de las iglesias evangélicas en las tradiciones y costumbres culturales de los pueblos indígenas. ¿Hay una tensión allí? ¿Hay una disputa, digamos, por valores? ¿Se modifica la sociabilidad, las creencias? No sé si nos puedes comentar sobre este punto. Bueno, yo creo que, digamos, eso viene pasando hace ya varias décadas y, digamos, digamos, una suerte de sincretismo que yo creo que no hay vuelta atrás, ¿no? Algo, por ejemplo, que me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando uno, eso me han contado varias personas, cuando, por ejemplo, uno recoge tradiciones orales en una lengua indígena, por ahí se pueden, por ejemplo, camuflar canciones de iglesia, ¿no? Y que hablan del Señor y que su Cristo, pero son en lengua indígena, entonces si no sabes la lengua indígena no te das cuenta, pero lo ven como una tradición oral. Y, por ejemplo, o sea, eso también es valioso, ¿no? Porque también es una idea de qué se preserva en la lengua indígena, ¿no? Y en las prácticas específicas de un pueblo. El sincretismo es innegable, ¿no? Yo creo que sería muy arriesgado y violento también imaginar, ¿no? A los pueblos indígenas sin la presencia de iglesias evangélicas. Están ahí. Hay algunos que son evangélicos, otros que no lo son. Hay unos que son críticos con la presencia de la religión en su lengua, en su sociedad. Hay otros que, por ejemplo, están orgullosos de tener la... O sea, que, por ejemplo, para el caso de los Bora, que es, bueno, un poco más de ciencia, el alfabeto oficial de Bora está basado en un alfabeto que se empleó para la Biblia. Y cada vez que uno no puede cambiar la palabra de Dios. Entonces, ya con eso, digamos, estamos todo de tener, o sea, es otro tipo de diálogo, no teológico, que me parece también valioso, ¿no? O sea, todas las sociedades tienen, creo yo, sistemas de creencias. La presencia evangélica, digamos, es innegable y es abrumadora, pero está ahí, ¿no? Y hay personas indígenas que también son evangélicos. Me parece muy interesante esto que planteas del sincretismo cultural, ¿no? Porque hay a veces una mirada muy romantizada de la ciudad que ve a los evangélicos como una presencia, digamos, extraña que está invadiendo o tomando, digamos, las culturas de los pueblos indígenas, cuando estos interactúan, como bien lo has dicho al inicio, están siempre en encuentros y van apropiándose y transformando estas otras ideas y creencias. Tengo otra pregunta del público sobre ¿cómo imaginarías tú un encuentro de los pueblos indígenas y la sociedad peruana diferente para el Bicentenario? ¿Cuáles serían
un poco imaginando el futuro, por supuesto, ¿no? ¿Cómo sería este diálogo posible que enriquezca a ambos polos? Bueno, un poco pensando en la primera pregunta, ¿no? Es sobre este asunto de el aislamiento comunitario. Yo creo que, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Que tengan un mayor grado de representación política, ¿no? Que tengan una voz, digamos, mucho más clara en la construcción y representación del Estado, ¿no? Y acá no quiero entrar en detalles de si tiene que haber una cuota indígena en el Congreso o si tiene que haber un representante de AIDCEP en la Junta de Gobierno, no lo sé, ¿no? Pero sí creo que tenemos que pensar con mucho cuidado, digamos, eh, básicamente y reconocer, ¿no? Que somos un país pluricultural, extremadamente diverso, ¿bien? Y que esta diversidad no se puede, digamos, solucionar, eh, digamos, solo con una perspectiva o si quieren ponerlo en forma muy, muy llana y seguramente equivocada, como formas racionales, ¿no? De, de legislación, ¿no? Yo sí creo que siempre es importante reconocer otras voces, ¿no? Y mientras más voces y más diálogo con absoluto respeto tengamos, pues vamos a llegar a soluciones, creo yo, más interesantes. A mí me hubiera gustado pensar que cuando toda esta pandemia inició, ¿no? Los pueblos indígenas habían tenido la posibilidad de realmente poder legislar, ¿no? Qué tipo de ayuda les hubiera gustado recibir y tener por parte del Estado, ¿no? Yo creo que ahí, digamos, cometimos un error, pero yo espero que podamos aprender de ese error, ¿no? Y que en el futuro la reacción sea mucho más rápida, que no tengan que pasar 50 días para tener una política o una estrategia de pandemia para los pueblos indígenas, ¿no? Y que en esta elaboración ellos puedan participar, que se recoja también sus propuestas. Sin duda, ese es un punto clave, ¿no? El recoger los saberes propios, las organizaciones comunitarias y establecer encuentros que ya no sean desiguales, sino que nos permitan un diálogo cabal que enriquezca a ambos polos, ¿no? Y esa es un poco una de las tareas para el Bicentenario. Lamentablemente, el próximo año cumplimos los 200 años de experiencia republicana y tenemos muchas tareas pendientes y creo que este ciclo de alguna manera sirve para visibilizar algunas de ellas, las más urgentes quizá. Yo te quería agradecer, Andrés, por tu presentación, invitar a todos los que nos están escuchando a la siguiente conferencia que será el próximo miércoles. Si deseas despedirte de nuestros oyentes, Andrés. Bueno, espero que hayan podido disfrutar este momento de preguntas y esta presentación. Créanme que lo he hecho con mucho precio, en verdad. Creo que es un espacio muy valioso que estamos tratando de crear y que ojalá se mantenga en el tiempo, ¿no? De diálogo con un público más allá de la universidad y más allá de la esfera académica. Y no, eso. Muchas gracias. Exacto. Muchas gracias nuevamente a todos y buenas noches a todos los que nos han seguido. Gracias.